Muchas gracias por ver este material que hemos preparado junto al Comité de Comunicaciones de la Coordinación Regional de la Fundación Rotaria de la Zona 23B. Mi nombre es Luciano Gilabert, soy miembro del Rotary Club de Catedral al Sur del Distrito 4895 de Buenos Aires, Argentina, y soy presidente del Comité de Proyectos y Subvenciones de esta Coordinación Regional de Fundación Rotaria para la Zona 23B. Quisimos ofrecerles este breve resumen con las características más importantes que debieran tener los proyectos de servicio a la hora de proponerlos para una financiación a una subvención global. Un breve resumen como para comenzar a empezar a trabajar con proyectos de servicios sustentables que tengan y que cumplan los requisitos para ser financiados por nuestra Fundación Rotaria. Y me gustaría partir del primer paso para que estos proyectos puedan ser financiados con una subvención global, que es justamente detectar la necesidad en nuestras comunidades. Obligación y requisito obligatorio que nos marca nuestra fundación para salir a la comunidad y detectar distintas necesidades. Para ello, nuestra fundación establece distintas pautas, pueden consultar los recursos en nuestra página de coordinación regional, donde pueden encontrar este material, incluso también en el centro de subvenciones de la Fundación Rotaria. Y por supuesto, estas necesidades que vamos a detectar en las comunidades tienen que ver con al menos un área de las 7 áreas de interés que tiene nuestra fundación. Y tienen que guardar una directa relación, ya que es una de las características, uno de los requisitos que debieran tener estos proyectos para ser financiados con una subvención global. En segundo lugar, deberíamos armar un buen equipo de trabajo, un buen comité de proyecto, no solo porque la aplicación de la subvención global me lo va a pedir, no solo un comité local, sino también un comité internacional de proyecto con los miembros y los contactos principales de esta subvención global, sino también para garantizar un buen funcionamiento de este proyecto que va a ser, o queremos que sea financiado con una subvención global. Y apuntemos a la pluralidad de ocupaciones o profesiones para que nos permitan tener una buena gestión de proyecto. Otro tema importante a la hora de empezar a gestionar estos proyectos, todas pautas que nos va a pedir la aplicación del Centro de Subvenciones de la Fundación Rotaria, y para ir trabajándolo de antemano, cuestión de, a la hora de empezar a cargar esta aplicación, ya tenemos detectados todos estos requisitos. Y como les decía, uno de los requisitos también muy importantes a cumplir es determinar la cantidad de beneficiarios que va a tener nuestro proyecto. Tarea que no siempre va a ser muy sencilla porque no la vamos a poder hacer nosotros solos. En este contacto que tenemos con la comunidad, con la entidad beneficiaria, vamos a tener que establecer distintas estrategias para determinar la cantidad de beneficiarios y de esa forma ver cuán grande es nuestro proyecto. No nos olvidemos que la Fundación Rotaria, incluso dentro de su plan estratégico de nuestra organización, nos pide que nuestras acciones de servicio tengan el mayor alcance posible, es decir, que lleguen a la mayor cantidad de beneficiarios. Un tema muy importante también que va a garantizar la sustentabilidad del proyecto es considerar la seguridad del proyecto que estamos haciendo. No solamente una seguridad referida a la prevención del hurto del material que estamos donando, del bien que estamos donando, de un posible robo, sino también garantizar la permanencia en el tiempo de ese bien, de ese equipo que donamos a un hospital, o de esos filtros para agua potable en las comunidades, distintos materiales que pueden ser donados, y velar por esa seguridad e instrumentar con las entidades beneficiarias cuáles son las metodologías más apropiadas para garantizar justamente la seguridad de estos equipos. Y por otro lado, garantizar de alguna manera la sostenibilidad del proyecto. Concepto que seguramente muchos de ustedes conocerán, y es justamente que el proyecto se
permanezca en el tiempo, que perdure en el tiempo. Pero un proyecto para la Fundación Rotaria es sostenible cuando permanece en el tiempo con la ocurrencia de dos factores, es decir, cuando se agota el dinero de la subvención, el dinero del proyecto, y cuando termina el trabajo de los rotarios o de los rotaractianos. En ese momento, si el proyecto continúa su vida, entonces el proyecto va a ser sustentable. De otra manera, si el proyecto va a requerir nuevamente de más dinero de Rotary o de más trabajo por parte de los rotarios rotaractianos, ese proyecto no va a ser sustentable. Con lo cual, a la hora de gestionar y de planificar este proyecto, debemos también garantizar estas cuestiones a tener en cuenta para que el proyecto sea sustentable. Y otra forma de también impulsar la sustentabilidad del proyecto tiene que ver con el trabajo en conjunto con otra organización, que nuestra Fundación Rotaria la denomina organización colaboradora. Es aquella organización que va a trabajar a la par nuestra, a la par del Club Rotario patrocinador, para ser de alguna manera los ojos de Rotary en el proyecto. Esta organización colaboradora generalmente tiene un contacto estrecho con los beneficiarios, trabaja prácticamente todo el día y todos los días con los beneficiarios, y con esa organización colaboradora debiéramos hacer una alianza estratégica, firmar un memorándum de acuerdo para que nos pueda, por un lado, garantizar la sustentabilidad del proyecto, para que nos puedan dar herramientas que tal vez nosotros los rotarios no conozcamos para hacer un mejor proyecto, y por supuesto para intercambiar información, como más adelante vamos a ver, para medir el éxito de nuestro proyecto. Otro tema importante que tiene que ver ya, y hablando de números y un poco de las finanzas del proyecto, más allá de lo que ustedes ya seguramente saben por experiencia en otros proyectos y por un poco lo que marca nuestra fundación, la diversidad de presupuestos, de comparación de presupuestos a la hora de empezar a gestionar el proyecto, las cuentas bancarias, ya saben las obligaciones que tienen los clubes para abrir cuentas bancarias específicas para estas subvenciones globales, pero más allá de eso me quiero referir a, sobre todo, algunos cambios que han habido desde el 1 de julio de este año con respecto a la financiación de las subvenciones globales. Ya sabemos que el presupuesto mínimo de cualquier subvención global tiene que ser de $30.000. Estamos hablando de que los aportes provenientes del exterior tienen que ser al menos del 15%. Y una de las modificaciones más importantes que ha tenido el sistema de financiación de las subvenciones globales a partir de este periodo es que el Fondo Mundial tiene una contrapartida del 80% contra las aportaciones de los FDD. Ya desde hace un tiempo las aportaciones en efectivo no tienen contrapartida del Fondo Mundial, pero los aportes a la subvención global de FDD van a tener una contrapartida de 80% y no más del 100% como teníamos hasta el periodo pasado. Y recuerden que todas las aportaciones en efectivo que se realicen a la cuenta de la Fundación Rotaria se les va a tener que adicionar un 5% en el caso, para solventar gastos administrativos. Tema no menos importante y tal vez que le deberíamos dar mucho hincapié a la hora de planificar este proyecto de posible financiación con una subvención global, y es detectar todos aquellos indicadores que nos van a permitir medir el éxito del proyecto. Cuando detectamos la necesidad, ¿se acuerdan hace unos minutos que hablamos de detectar esa necesidad que tenía que ver, tenía que guardar una relación directa con alguna de las áreas de interés? Detectar ya en ese momento cuáles van a ser las metas a cumplir. ¿Qué voy a querer lograr con este proyecto que estamos teniendo? Si va a tener relación con áreas de salud, tal vez voy a querer aumentar la tasa de atención de pacientes o reducir la tasa de enfermedades o reducir la tasa de mortalidad por una determinada enfermedad. Si hablamos de un proyecto de alfabetización, seguramente voy a querer buscar aumentar el índice de alfabetización en un determinado tema de la alfabetización básica de la comunidad, con lo cual empezar a detectar
estos indicadores para después empezar a medirlos. Y una vez que está entregado el proyecto y se empieza a trabajar en el proyecto, hacer una estrategia de medición del éxito. ¿Quién lo va a hacer? ¿Con qué periodicidad? ¿Va a colaborar justamente esta organización colaboradora que les contaba hace un ratito en brindar esta información para que yo pueda medir el éxito del proyecto? Y seguramente sí. Con lo cual, armar una estrategia de trabajo para ver si nuestro proyecto fue exitoso o no, o voy a tener que hacerle algún cambio. Esto va a ser también un punto fundamental que la Fundación Rotaria les va a solicitar en la aplicación de la subvención global, y si tiene dudas seguramente alguna de las Regional Officers de Evanston se lo van a volver a consultar, porque es lo que va a garantizar de alguna manera el éxito de nuestro proyecto. Y para terminar, mis queridos amigos, y un poco para empezar a dar a conocer este proyecto que seguramente va a ser exitoso y seguramente le va a cambiar la vida a muchas personas, en el trabajo del proyecto seguramente me voy a haber topado con alguna historia que le voy a poder contar a mis pares, a los sponsors, a los otros rotarios, a los otros rotaractianos, a los otros miembros de la familia Rotary, ¿por qué no?, al resto de la comunidad, cómo los rotarios le cambiamos la vida a la gente. Y creo que contar la historia es mucho más eficiente que narrar simplemente el objetivo del proyecto o cuál fue el motivo de la donación, porque seguramente dentro de la historia va a haber una experiencia de vida que seguramente haya sido cambiada con este proyecto, y esa historia va a pasar por el corazón y no se va a volver a olvidar. Mis queridos amigos, vimos en este breve resumen, apenas 10-12 minutos, un brevísimo resumen sobre las características que debieran tener los proyectos sustentables para ser financiados por la Fundación Rotaria. Por supuesto, la invitación está hecha para que tomen los talleres que organiza la Coordinación Regional de la Fundación Rotaria en cada distrito, tomen los cursos en línea que están a disposición en MyRotary, y por supuesto todas las actividades que realizan sus distritos para seguir capacitándose en la Fundación Rotaria. Me despido, soy Luciano Gilabert, presidente del Comité de Subvenciones y Proyectos de la Coordinación Regional de la Fundación Rotaria, y a disposición de ustedes, mis queridos amigos. Hasta cada momento y muchos éxitos con sus proyectos.